Está claro que el presidente lo que ha buscado con este pedido hecho a la OEA de la activación de la Carta Democrática es abrir un frente internacional de defensa. Él siente, en efecto, preocupación por las denuncias, no lo puede disimular. Y esto, sin duda, es parte de una estrategia. Lo concreto es que, a raíz de las investigaciones en contra del presidente y de la denuncia presentada por la fiscal, el Perú está viviendo una muy seria crisis política. Y esta noche hemos querido resumirles a ustedes a través de una gráfica cuáles son los escenarios que podrían presentarse buscando una salida a esta crisis política. Este es el gráfico que tenemos aquí para mostrarlo y explicarlo. Está con nosotros esta noche el doctor Aníbal Quiroga. Vamos a ir detallando escenario por escenario con él. Hay que hacer un disclaimer. Además, el doctor Quiroga es abogado del Congreso en una demanda competencial que se ha presentado ante el TC precisamente para la interpretación del artículo 117. Y por ahí vamos a empezar. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mávila, buenas noches. La precisión sería que soy abogado ad honorem del Congreso. Correcto. Abogado ad honorem del Congreso en esta demanda. Eso sí es correcto. En esta demanda. Al Congreso no le cuesta ni al Estado peruano mi participación un centavo. Muy bien, ¿qué puede pasar en el Perú? Partamos y vean ustedes en esta gráfica el primer escenario, ¿no? El artículo 117 aparentemente es una camisa de fuerza para poder acusar al presidente. La fiscal puede investigarlo, pero no lo puede acusar, ¿no? Porque el presidente está protegido por este artículo, ¿no? Y se detalla perfectamente cuáles son los los únicos cuatro motivos por los cuales se podría acusar constitucionalmente al jefe de Estado. Primero, por traición a la patria. Segundo, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales. Tercero, disolver el Congreso, con excepción del artículo 134. O impedir el funcionamiento, la reunión de los organismos del sistema electoral. Es un candado de fuerza. El Congreso lo que ha hecho es decirle al Tribunal Constitucional cómo interpreto esto, porque precisamente la Fiscalía, al momento de hacer la denuncia, exhorta al Congreso a hacer una reinterpretación. Claro. ¿Qué puede ocurrir, doctor Quiroga? Sí, tendría que hacer una pequeñísima explicación, ¿no? El Congreso no le ha pedido al Tribunal Constitucional que interprete como si fuese una consulta. Esto han dicho algunas personas que no han leído la demanda, algunos que han dicho inclusive que no han leído los documentos, pero se mandan a opinar sobre el tema. No es precisamente una consulta. Hay una demanda de 10 de octubre interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial por una serie de acciones de garantía indebidamente presentadas para obstar el tema de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la formación de las leyes y la acusación contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se han ido a acciones de amparo para impedir que el Congreso funcione, y el Congreso entiende que eso menoscaba sus atribuciones y conforme a la Constitución puede plantear una contienda de competencia para que el tribunal diga si estas facultades pueden ser obstadas o no por acciones de garantía, como ocurrió en el pasado con casinos y tragamonedas y como hay varias ejecutorias en ese sentido. Sí, pero permítame, esto es un añadido. Esto se ha añadido a ese paquete de demanda. Exactamente. En el camino, mientras la demanda está en proceso de admisión y conforme la ley lo permite, la demanda ha sido ampliada, porque después de presentar la demanda se presenta la denuncia de la fiscal de la Nación y aparecen otras acciones de garantía pidiendo que no funcione la comisión permanente, la subcomisión de acusaciones constitucionales, que no funcione el Congreso porque hay el 117. Entonces el Congreso le dice válidamente al Tribunal Constitucional, a las anteriores pretensiones súmale estas más. Y es obligatorio y forzoso que tengas que entrar al análisis del 117 para resolver esas pretensiones adicionales que el tribunal tendrá que resolver. Claro, pero el tribunal, ¿qué le podría decir al Congreso con relación al 117? Hay dos posibilidades, no hay más. O le puede decir el 117 es absoluto y no admite ninguna interpretación y por lo tanto hay que esperar al 2026, o cuando el presidente Castillo termine su mandato, si termina antes, o el 117 admite la denuncia por el tema de corrupción, porque hay también varios antecedentes. Primero, el 2010 el Tribunal Constitucional ya dijo, ahí donde la Constitución dice no, el tribunal dijo sí, cuando se trataba de acciones de garantía en materia de narcotráfico. A los 6 meses lo amplió para terrorismo y luego para lavado de activos. Hoy día, ahí donde la Constitución dice no,
Así como el Hay que ver, 117, ¿no es cierto? hay El que ver. tribunal ha dicho, voy a asumir competencias sobre acciones de garantía cuando tengan que ver con el narcotráfico, con el terrorismo y con lavado de activos. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales y porque la Constitución se interpreta como un todo. Muy bien. Vayamos al escenario 2. El 2 es una salida política, ¿no? Buscar la vacancia del presidente. Hay una tercera moción que persigue la vacancia del presidente, que es un juicio político, si se quiere, y para ello se requiere 26 firmas para presentar la moción y alcanzar un número de votos que hasta el momento el Congreso no ha podido o no tiene. 87 votos, la oposición, para ser más concretos. ¿Es la vacancia una salida posible, digamos, a esta crisis? Siempre la vacancia es una salida, no es un juicio político, es una acción de control político que está previsto en la Constitución. La gente dice, nos han elegido por 5 años. No los han elegido por 5 años, se elige por 5 años a condición que se cumplan las reglas que están en la Constitución. Porque Claro. si el presidente fallece, no cumple los 5 años. Si el presidente renuncia, no cumple los 5 años. Si el presidente es vacado, porque es una atribución del Congreso vacarlo, no Correcto. cumple los 5 años. Es un camino constitucional. Es un camino entonces. constitucional que mucha gente lo traduce como golpe de Estado, como Bueno, una... está en la Pero está en la Constitución. Constitución. Así como el presidente puede nombrar a quien quiera como ministro, mientras no nombre incitatus de nuevo, ¿no? Y tiene 70 ministros en un año, es una facultad del Congreso de la vacancia. Está en blanco y negro puesto en la Constitución. Permítame ir al tercer escenario, que es otra posibilidad también, que es la suspensión del presidente en base a lo que dice el artículo 114. Vamos al detalle de lo que dice este artículo. Ya no sería la vacancia del presidente, sino la suspensión. Dice que el ejercicio de la presidencia se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o por hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117. Olvidémonos del 2 por ahora. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. ¿Cuánto necesita el Parlamento, la oposición, para suspender al presidente y si esto también está dentro de las posibilidades de salida a la crisis? Yo creo que no. Brevemente. Yo creo que no, porque estamos viendo que hay 66 votos, pero no entendemos la razón de ser. La incapacidad temporal del presidente se refiere a otra cosa, se refiere a una incapacidad física. Cuando el presidente es operado, como el caso de Reagan, y está en un UCI, y está desconectado de la realidad, cuando se cae el avión y se pierde en la selva hasta que se le encuentre, cuando pierde contacto con la realidad. Entonces, el hecho de tener 66 votos no facciona, no crea Entonces, el supuesto hecho del 114. Alguna gente sostiene eso con mucho énfasis porque tienen los votos, pero no basta tener los votos, hay que tener una legitimidad. Y tengo la autorización de citar a Natalia Amprimo y a Víctor García Toma, que piensan exactamente como yo. De acuerdo, vayamos al cuarto escenario, la infracción de la Constitución. Y esto nos lleva a analizar el artículo 99, infracción de la Constitución. ¿Qué cosa dice nuestra Carta Magna en el artículo 99? Dice que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente, a los congresistas, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General de la República por infracción por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado. Acá se menciona claramente al presidente de la República. Sí. ¿Aplicaría la aplicación del 99? Tampoco. No, porque el 99 es el privilegio, el antejuicio y la acusación para los altos dignatarios, incluyendo al presidente. Pero el presidente es el único funcionario que además del 99 tiene el 117. Entonces el 99 hay que hacerlo pasar por el 117. De acuerdo. Entonces, bueno, y finalmente, este es un escenario que ha surgido cuando el presidente, ya lo decíamos, apela a la Organización de Estados Americanos. Él dice que acá hay una nueva modalidad de golpe, que la democracia corre peligro y les pide aplicar la Carta Democrática. Es una respuesta del presidente a la denuncia constitucional, de forma clara. Claro, la Carta Democrática se ha hecho para cuando está en peligro la democracia y cuando hay fuerzas que ponen en riesgo el sistema democrático del país. Acá no ocurre eso. Acá una autoridad democrática como la Fiscal de la Nación formuló una denuncia obligada por la Constitución y el Congreso tiene que tramitarlo. Esta misión de la OEA que vendría a nuestro país, o este pedido que ha activado el presidente, esto que ha conseguido finalmente, esta estrategia internacional, ¿podría tener un efecto boomerang para el presidente? Va a tener un efecto boomerang porque esta gente va a tener que recoger lo que exactamente dice la gente. Hay también un comité de Naciones Unidas para la protección de la independencia judicial donde entra el Ministerio Público.
hay también tratados internacionales que protegen esto, entonces hay un tratado interamericano que hemos firmado contra la corrupción, hay otro con Naciones Unidas. Entonces, cuando levanten la información que hay acá, y donde se vea que no es una persecución política, como dijo el embajador argentino, ¿no? Porque se escuchan entre ellos, ¿no? Colombia, Argentina, faltó solo Bolivia, Chile, Venezuela, Surinam, que no es un tema de raza o persecución porque es un campesino, cuando se vea que son cargos de corrupción seriamente sustentados, Muy pues bien. el tema va a dar la vuelta, ¿no? Claro. Bueno, vamos a estar a la expectativa de ello y será importante también que esta misión de observadores encienda el televisor, abra los diarios, en fin, para Hable que con la se dé prensa. una idea, hable con la prensa también Claro. y las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por acompañarnos esta noche en el programa. Encantado, Usted es buenas noches. catedrático de la Universidad Católica. Católica de Lima y la UPC. Muy bien, muy amable por habernos acompañado aquí en el programa. Aquí lo tienen ustedes resumido. Vamos a ir a una pausa, pero ojo con esto.